«Te voy a quitar todo», dijo el marido. La esposa no sospechaba que ya había perdido todo. El aroma a café recién hecho y chilaquiles se mezclaba con el murmullo matutino de la Ciudad de México cuando Elena Morales cruzó el umbral de su restaurante insignia, Sabores de Casa, ubicado en la exclusiva zona de Polanco. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol, mientras observaba con satisfacción las mesas ya ocupadas por ejecutivos y familias que habían convertido su establecimiento en parte de su rutina diaria. Elena había construido su imperio culinario desde cero. A los 38 años, era dueña de 5 restaurantes exitosos distribuidos estratégicamente por la ciudad, desde la sofisticada Polanco hasta la vibrante Roma Norte, cada uno adaptado perfectamente a su clientela. Su cabello castaño, siempre impecablemente peinado, enmarcaba un rostro que irradiaba la confianza de quien había transformado un sueño en una realidad próspera. «Buenos días, señora Morales», la saludó Carmen, su gerente de más confianza, una mujer de 50 años que había estado con ella desde los primeros días difíciles. «Las reservaciones para el almuerzo están completas, y el chef Ramírez quiere revisar con usted el menú especial para la cena de San Valentín». Elena sonrió, sintiendo esa familiar sensación de orgullo que la invadía cada mañana al ver su negocio funcionando como un reloj suizo. «Perfecto, Carmen. En 15 minutos estoy con él. ¿Alguna novedad de los otros restaurantes?» «Todo marcha bien. El de la Roma Norte tuvo una excelente noche de ayer, y el equipo de Santa Fe reportó que la nueva carta de vinos está teniendo muy buena aceptación». Mientras Carmen le daba el reporte matutino, Elena revisaba su teléfono. 3 llamadas perdidas de Roberto, su esposo. Frunció el ceño ligeramente. Era extraño que la llamara tan temprano, especialmente cuando sabía que las mañanas eran su momento más ocupado. «Disculpa, Carmen, necesito devolver una llamada rápida». Se dirigió a su oficina privada, un espacio elegante decorado con fotografías de cada uno de sus restaurantes y reconocimientos gastronómicos que había recibido a lo largo de los años. La vista panorámica de la ciudad se extendía ante ella mientras marcaba el número de Roberto. «Elena, por fin», contestó su esposo con una voz que no reconoció inmediatamente. Había algo tenso, casi frío en su tono. «Disculpa, amor, estaba en el restaurante». «¿Todo bien? Es raro que me llames tan temprano. Necesito que vengas a casa. Ahora». Elena se acomodó en su silla ejecutiva, sintiendo una punzada de inquietud. «Roberto, estoy en pleno horario de trabajo. Tengo reuniones programadas toda la mañana. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta la noche?» «Elena». Su voz se había endurecido aún más. «Ven a casa. Ya». La línea se cortó, dejándola con el teléfono en la mano y una sensación extraña en el estómago. En 15 años de matrimonio, Roberto nunca le había hablado con esa sequedad, esa autoridad que sonaba casi amenazante. Roberto Sánchez había sido su compañero desde que se conocieron en la universidad. Él trabajaba como director de finanzas en una empresa de consultoría, un hombre metódico y confiable que siempre había apoyado sus ambiciones empresariales. Mientras ella se arriesgaba con nuevos proyectos y expansiones, él mantenía los pies en la tierra, cuidando las finanzas familiares y ofreciendo el equilibrio que su personalidad emprendedora necesitaba. Elena intentó concentrarse en su rutina matinal, pero la llamada de Roberto había dejado una sombra sobre su día. Después de una breve reunión con el chef Ramírez sobre el menú de San Valentín y de revisar los números de la semana anterior, decidió que no podía ignorar más esa sensación de alarma. «Carmen, voy a salir unas horas. Si surge algo urgente, me llamas al celular». El trayecto de Polanco a su casa en las lomas de Chapultepec normalmente le tomaba 30 minutos, pero el tráfico matutino de la Ciudad de México parecía especialmente denso ese día. Mientras su BMW navegaba entre peceros y taxis, Elena repasaba mentalmente cualquier cosa que pudiera haber molestado a Roberto. ¿Había olvidado alguna fecha importante? ¿Algún compromiso social? Su casa, una elegante construcción de 2 pisos con jardín privado y vista a las montañas que rodeaban el valle, normalmente le daba una sensación de paz y logro. Ese día, sin embargo, al pulsar el control remoto del portón eléctrico, sintió como si estuviera entrando en territorio desconocido.
Roberto la esperaba en la sala principal, pero no estaba solo. Un hombre mayor, vestido con un traje gris impecable y portafolio en mano, se levantó cuando ella entró. «Elena, te presento al licenciado Martínez», dijo Roberto sin levantarse del sillón. Su postura era rígida, formal, como si estuviera presidiendo una junta de negocios en lugar de recibir a su esposa en su propia casa. «Mucho gusto, señora Morales». El licenciado Martínez le extendió la mano. «Soy abogado especialista en derecho familiar y mercantil». Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. «¿Abogado? Roberto, ¿qué está pasando aquí?» «Siéntate, Elena». La voz de su esposo tenía esa misma frialdad que había percibido por teléfono, pero ahora, viéndolo cara a cara, podía detectar algo más. Ira contenida, decepción, y algo que la asustó más que cualquier otra cosa. Determinación. Elena se sentó en el sillón frente a ellos, sintiendo como si estuviera siendo interrogada. La sala que había decorado con tanto cariño, con sus tonos cálidos y fotografías familiares, ahora parecía un tribunal. «Roberto, me estás asustando. ¿Qué es todo esto?» Su esposo se inclinó hacia adelante. Sus ojos marrones, que normalmente la miraban con cariño, ahora la observaban con una intensidad que no reconocía. «Te voy a quitar todo, Elena». Las palabras cayeron sobre ella como una losa de concreto. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste. Te voy a quitar todo. Los restaurantes, la casa, las cuentas bancarias, todo lo que hemos construido juntos». Elena se puso de pie instintivamente, como si el movimiento pudiera ayudarla a procesar lo que estaba escuchando. «Roberto, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando?» El licenciado Martínez carraspeó suavemente. «Señora Morales, quizás deberíamos explicarle la situación con calma. No necesito que me expliquen nada». Elena se dirigió directamente a Roberto. «Necesito que mi esposo me diga qué diablos está pasando en nuestra casa». Roberto se levantó también, y por primera vez en años, Elena se sintió intimidada por él. Su estatura, que siempre le había resultado reconfortante, ahora parecía imponente. «Lo que está pasando, Elena, es que descubrí todo». «¿Todo qué?» «Los préstamos, las hipotecas, las deudas que has estado acumulando a mis espaldas». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Roberto, los 4 millones de pesos que pediste prestados usando como garantía esta casa. Los 2 millones que sacaste de nuestra cuenta de ahorros para el retiro. El crédito empresarial que firmaste poniendo como aval mis acciones de la empresa». Cada cifra que mencionaba era como una bofetada. Elena sabía que tendría que enfrentar esta conversación algún día, pero había esperado poder resolver los problemas financieros antes de que Roberto se enterara. «Roberto, puedo explicártelo todo. Los restaurantes estaban pasando por un momento difícil después de la pandemia. Necesitaba capital para mantenerlos a flote, para la expansión del de Coyoacán. Sin consultarme». La voz de Roberto se elevó por primera vez. «¿Sin decirme que estabas arriesgando todo lo que hemos construido en 15 años? Porque sabía que no me ibas a apoyar». Elena también alzó la voz, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con la indignación. «Porque siempre eres tan conservador, tan miedoso. Si hubiera esperado tu aprobación para cada movimiento empresarial, seguiríamos con un solo restaurante. Y por eso tenías derecho a apostar nuestra casa, nuestros ahorros, mi futuro». El licenciado Martínez intervino nuevamente. «Señora Morales, entiendo que esto es muy emocional para ambos, pero hay aspectos legales que debemos considerar». Elena lo miró con irritación. «¿Y usted quién es para estar en mi casa diciéndome qué debo considerar?» «Elena». Roberto recobró el control de su voz, pero su frialdad era aún más aterradora que sus gritos. «El licenciado Martínez está aquí porque voy a iniciar un proceso de divorcio». La palabra divorcio resonó en la sala como un disparo. Elena sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en el respaldo del sillón. «¿Divorcio? Roberto, estás reaccionando de manera exagerada. Sí, tomé algunas decisiones financieras sin consultarte, pero eso no significa que tengamos que destruir nuestro matrimonio. No es solo eso, Elena». Roberto caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde habían celebrado tantos cumpleaños y reuniones familiares. «Es la mentira, es la traición,
Es darme cuenta de que durante meses, quizás años, has estado tomando decisiones que afectan nuestras vidas como si yo no existiera. Eso no es cierto, ¿no? Roberto se volvió hacia ella. ¿Cuándo ibas a contarme que el restaurante de la Roma Norte está en números rojos desde hace 8 meses? ¿Cuándo ibas a mencionar que el banco ya te había negado 2 préstamos antes de que decidieras usar nuestra casa como garantía? Elena se quedó en silencio. No sabía que Roberto había descubierto tanto. ¿Cómo te enteraste de todo esto? ¿Importa? Lo importante es que me enteré. El licenciado Martínez abrió su portafolio y sacó varios documentos. Señora Morales, su esposo me ha contratado para iniciar un proceso de divorcio bajo la modalidad de separación de bienes, con disolución de la sociedad conyugal. Dado que existen deudas significativas contraídas sin el consentimiento del cónyuge, buscaremos proteger los activos del señor Sánchez y establecer una división equitativa de los bienes matrimoniales. Elena miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Roberto, esto es una locura. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar esto juntos. Elena, durante 15 años creí que trabajábamos juntos. Ahora me doy cuenta de que tú trabajabas sola y yo simplemente financiaba tus decisiones sin saberlo. La acusación dolió más de lo que Elena había esperado porque tenía un fondo de verdad que no podía negar. Los restaurantes son mi pasión, Roberto. Es lo que sé hacer. Es lo que nos ha dado esta vida. Y ahora es lo que va a destruir todo lo que hemos construido. Elena caminó hacia él, tratando de recuperar algo de la intimidad que habían compartido durante tantos años. Roberto, mírame. Soy tu esposa. Somos un equipo. Eras mi esposa. Roberto la miró directamente a los ojos. Un equipo no toma decisiones unilaterales que afectan a todos los miembros. ¿Y vas a tirar 15 años de matrimonio por esto? No. Roberto negó con la cabeza. Tú ya los tiraste cuando decidiste que mi opinión, mi consentimiento, mi futuro, no importaban lo suficiente como para consultarme antes de apostar todo lo que tenemos. El licenciado Martínez se aclaró la garganta. Señor Sánchez, quizás deberíamos proceder con la notificación formal. Elena sintió pánico. ¿Notificación formal? Señora Morales, el abogado adoptó un tono profesional. Por medio de la presente le hacemos saber que su esposo, el señor Roberto Sánchez, ha iniciado un proceso de divorcio necesario. Tiene 30 días para responder a la demanda y contratar representación legal. Elena tomó los papeles con manos temblorosas. Las palabras se difuminaban ante sus ojos mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Roberto, por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Dame tiempo para arreglar las finanzas. El tiempo se acabó, Elena. Tuviste meses para contarme la verdad y elegiste mentir. No mentí. Simplemente no te dije todo porque sabía que te ibas a poner así. Exacto. Roberto asintió. Sabías que yo no estaría de acuerdo con arriesgar nuestro patrimonio, y decidiste hacerlo de todas formas. Eso es traición. Elena se dejó caer en el sillón, sintiendo como el mundo que había construido cuidadosamente durante 15 años comenzaba a desmoronarse. Los documentos legales en sus manos parecían pesar toneladas. ¿Y los restaurantes? ¿Vas a quedarte con mis restaurantes? Los restaurantes que compraste con nuestro dinero, usando nuestra casa como garantía, poniendo en riesgo mi patrimonio sin mi consentimiento. Roberto enumeró cada punto con precisión quirúrgica. Sí, Elena, voy a pelear por todo. El licenciado Martínez añadió. Dado que gran parte de la inversión inicial y el crecimiento del negocio se financió con bienes gananciales y activos del señor Sánchez, existe una base legal sólida para reclamar una porción significativa de los activos empresariales. Elena se puso de pie bruscamente. Esos restaurantes son mi vida. Los construí con mis propias manos. Trabajé 18 horas al día para hacerlos exitosos. Con mi dinero. Roberto respondió sin emoción. Con nuestra casa como respaldo. Con el riesgo de nuestro futuro común. Roberto. Elena caminó hacia él, tratando de encontrar algún rastro del hombre que había amado durante 15 años. Somos Elena y Roberto Morales Sánchez. Somos una familia. No puedes destruir todo esto. Yo no estoy destruyendo nada, Elena.
Ya estaba destruido. Yo solo me estoy dando cuenta. La frase resonó en la sala con una finalidad que Elena no había esperado. Miró a su esposo, realmente lo miró, y por primera vez notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada directamente. ¿Cuánto hace que sabes todo esto? 2 semanas. ¿Y durante 2 semanas has estado planeando esto? Durmiendo en nuestra cama, desayunando conmigo, diciéndome que me amas, mientras planeabas quitarme todo? Roberto finalmente la miró directamente. Durante 2 semanas he estado tratando de entender cómo la mujer que amo, en quien confié completamente, pudo traicionarme de esta manera. No te traicioné, Roberto. Cometí errores de juicio, pero nunca quise lastimarte. ¿Y cuál era tu plan? ¿Seguir ocultándome las deudas hasta que el banco embargara la casa? ¿Hasta que perdiéramos todo? Elena no tenía respuesta para eso porque, honestamente, no había tenido un plan claro más allá de esperar que los restaurantes se recuperaran lo suficiente como para pagar las deudas antes de que Roberto se enterara. Pensé que podría solucionarlo antes de que te afectara. Elena, soy tu esposo, no tu empleado. Mi vida ya estaba afectada desde el momento en que decidiste apostar nuestra casa. El licenciado Martínez guardó sus documentos. Señora Morales, le recomiendo encarecidamente que busque representación legal inmediatamente. Este es un caso complejo que involucra tanto aspectos familiares como mercantiles. Elena asintió mecánicamente, todavía tratando de procesar que su vida había cambiado completamente en el transcurso de 1 hora. Roberto hizo un último intento. ¿No hay nada que pueda hacer? ¿Nada que pueda decir para que reconsideres esto? Roberto caminó hacia la puerta, claramente dando por terminada la conversación. Puedes empezar diciéndome la verdad sobre todo lo demás que no sé. ¿Qué quieres decir? Elena, si fuiste capaz de ocultarme deudas millonarias durante meses, ¿qué más me has estado ocultando? La pregunta colgó en el aire como una acusación no formulada. Elena sintió un escalofrío porque había cosas, pequeñas cosas, decisiones empresariales y personales que había tomado sin consultar, que de repente cobraban una dimensión completamente diferente bajo esta nueva luz de desconfianza. No te he ocultado nada más. ¿Segura? Elena dudó una fracción de segundo demasiado larga, y Roberto lo notó. Ya veo, dijo con una sonrisa que no tenía nada de humor. Bueno, tengo tiempo para descubrir el resto. Después de que Roberto y el licenciado se fueron, Elena se quedó sola en la sala que ya no se sentía como su hogar. Tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Patricia, una arquitecta exitosa que había sido su confidente durante los últimos 10 años. Pat, necesito verte urgentemente. ¿Qué pasó? Suenas terrible. Roberto quiere divorciarse. Dice que me va a quitar todo. ¿Qué? Elena, ¿de qué estás hablando? ¿Puedes venir a mi casa? No puedo manejarlo sola. Mientras esperaba a Patricia, Elena caminó por la casa que había considerado suya durante tantos años. Cada objeto, cada fotografía, cada mueble que habían elegido juntos, ahora parecía cargado de una nueva ambigüedad. ¿Qué era suyo? ¿Qué era de él? ¿Qué habían construido juntos y qué había construido ella sola? Se detuvo frente a una fotografía de su boda, tomada en los jardines de Xochimilco. Elena vestía un elegante vestido de diseñador y Roberto lucía un smoking impecable. Ambos sonreían con esa felicidad genuina de 2 personas que creían que su amor podría conquistar cualquier obstáculo. ¿Cuándo había comenzado a tomar decisiones sin él? ¿Cuándo había dejado de verlo como su socio y había empezado a verlo como un obstáculo para sus ambiciones? Su teléfono sonó. Era Carmen, desde el restaurante. Señora Morales, disculpe que la moleste, pero llegó un contador del despacho fiscal y está pidiendo revisar todos los libros contables de los últimos 2 años. Elena sintió como si le hubieran echado agua helada encima. ¿Un contador fiscal? ¿Dijo quién lo mandó? Trae una orden judicial, señora. Dice que es parte de un proceso de divorcio. Elena cerró los ojos. Roberto no solo había iniciado un divorcio, había comenzado una investigación completa de sus finanzas empresariales. Carmen, coopera con todo lo que necesite, pero quiero que me llames inmediatamente si pregunta por algo específico. Señora Morales, ¿está usted bien?
Elena miró por la ventana hacia el jardín donde había celebrado tantos éxitos empresariales, tantos momentos familiares felices. No, Carmen, no estoy bien, pero vamos a estarlo. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que había respondido instintivamente como empresaria, como luchadora, como alguien que no se rinde fácilmente. Roberto quería quitarle todo, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Si él quería guerra, tendría guerra. Pero también se dio cuenta de algo más. Por primera vez en años, se sintió completamente sola. Patricia llegó 30 minutos después, encontrando a Elena sentada en el suelo de la sala, rodeada de documentos financieros y papeles del divorcio. Elena, ¿qué es todo esto? El final de mi matrimonio y posiblemente de todo lo que he construido. Patricia se sentó a su lado. Cuéntame todo desde el principio. Mientras Elena le narraba los eventos de la mañana, se dio cuenta de que hablar en voz alta hacía que la situación se sintiera aún más real y aterradora. ¿Y realmente no le dijiste nada sobre los préstamos?, preguntó Patricia. No podía, Pat. Sabes cómo es Roberto. Es súper conservador con el dinero. Si le hubiera dicho que necesitaba hipotecar la casa para expandir el negocio, me habría dicho que no. Pero Elena, es su casa también. Tenía derecho a saber. Elena miró a su amiga con sorpresa. ¿Tú también estás de su lado? No estoy del lado de nadie. Estoy tratando de entender cómo llegamos a este punto. Llegamos a este punto porque mi esposo prefiere destruir 15 años de matrimonio en lugar de apoyar mis sueños empresariales. Patricia suspiró. Elena, ¿tú crees que si le hubieras contado todo desde el principio, realmente habría reaccionado así? Elena se quedó callada por un momento, reflexionando honestamente sobre la pregunta. No sé, admitió finalmente. Quizás no, pero tenía miedo de que me detuviera. ¿Y no se te ocurrió que podrían haber encontrado una solución juntos? Pat, los negocios requieren decisiones rápidas. No puedes estar consultando cada movimiento. Pero hipotecar la casa familiar ¿no te parece una decisión lo suficientemente importante como para consultarla? Elena se dio cuenta de que todos, incluso su mejor amiga, parecían estar cuestionando decisiones que ella había considerado necesarias y justificadas. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana. Que después de 15 años Roberto no confíe en mi criterio empresarial lo suficiente como para darme el beneficio de la duda. Elena. Patricia se acercó a ella. ¿Tú le diste el beneficio de la duda cuando decidiste no contarle la verdad? La pregunta hizo que Elena se enfrentara a una realidad que había estado evitando. Quizás la confianza en su matrimonio se había roto desde ambos lados. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas que Elena normalmente encontraba hermosos. Ese día, sin embargo, se sintió como si estuviera viendo el atardecer de su vida tal como la conocía. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. ¿Señora Elena Morales? Sí. Habla el licenciado Ramón Herrera, abogado especialista en derecho familiar. El licenciado Martínez me recomendó con su esposo para representarla en el proceso de divorcio. Elena frunció el ceño. ¿El licenciado Martínez la recomendó? Así es. Entiendo que necesita representación legal urgentemente. Después de acordar una cita para el día siguiente, Elena colgó con una sensación extraña. ¿Por qué el abogado de Roberto le había recomendado representación? ¿Era una cortesía profesional o había algo más? Pat, ¿tú conoces algún abogado matrimonialista? Conozco varios, pero Elena, ¿estás segura de que quieres pelear esto? ¿No sería mejor tratar de arreglar las cosas con Roberto? Elena miró los documentos de divorcio que tenía sobre la mesa. Roberto ya decidió. Dice que me va a quitar todo. No me está dando opción. ¿Pero qué es lo que realmente quieres? ¿Salvar tu matrimonio o salvar tus restaurantes? La pregunta de Patricia la golpeó como un puñetazo en el estómago, porque se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Qué era lo que realmente quería? Esa noche, Elena se quedó sola en la casa que ya no se sentía completamente suya. Roberto había ido a quedarse con su hermano, según le informó por mensaje de texto, y regresaría solo para recoger sus cosas. Mientras preparaba una cena que no tenía ganas de comer,
Elena reflexionó sobre la pregunta de Patricia. ¿Qué quería realmente? Quería sus restaurantes, eso estaba claro. Eran su creación, su pasión, su legado. Pero también quería a Roberto, ¿o no? Tratando de ser honesta consigo misma, Elena se dio cuenta de que en los últimos años había pensado en Roberto más como un compañero funcional que como un compañero romántico. Él proveía estabilidad financiera y emocional mientras ella se enfocaba en construir su imperio culinario. ¿Cuándo había dejado de ver a su esposo como un igual y había empezado a verlo como un socio menor? ¿Cuándo había comenzado a mentirle? Porque, si era honesta, no había comenzado a ocultarle información financiera con los últimos préstamos. Había comenzado años antes, con pequeñas decisiones empresariales que no le mencionaba, con gastos que justificaba retrospectivamente, con planes que desarrollaba sin consultarlo. Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza que daba al jardín. La Ciudad de México se extendía ante ella, millones de luces que representaban millones de vidas, millones de decisiones, millones de consecuencias. Su teléfono mostró un mensaje de Carmen. Señora Morales, el contador terminó su revisión. Dijo que regresará mañana con más documentos. Los empleados están un poco nerviosos. ¿Quiere que les diga algo? Elena escribió de vuelta. Diles que todo está bien. Es solo un trámite administrativo. Pero mientras escribía las palabras, se dio cuenta de que nada estaba bien y que esto era mucho más que un trámite administrativo. Roberto no solo quería divorciarse, quería destruirla empresarialmente. Y lo que más la asustaba era que quizás tenía el poder para hacerlo. Esa noche, Elena durmió poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos fríos de Roberto diciéndole, «Te voy a quitar todo». Y por primera vez desde que había abierto su primer restaurante, Elena Morales se preguntó si había apostado más de lo que podía permitirse perder, no solo en términos financieros, sino en términos de todo lo que realmente importaba. Al amanecer del siguiente día, mientras se preparaba para enfrentar una nueva realidad, Elena miró su reflejo en el espejo y se hizo una pregunta que la aterrizó. ¿Qué había perdido ya sin darse cuenta? La respuesta, sospechaba, era mucho más de lo que Roberto podría quitarle jamás. Elena llegó al bufete del licenciado Ramón Herrera en la Colonia del Valle con 30 minutos de anticipación. El edificio de cristal y acero reflejaba el cielo gris de febrero, y mientras esperaba en la elegante sala de recepción, revisó obsesivamente los documentos financieros que había reunido durante la noche anterior. Los números no mentían, y eso era lo que más la preocupaba. Señora Morales. Una secretaria la guió hacia una oficina espaciosa donde un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje azul marino, la recibió con una sonrisa profesional. Licenciado Herrera, gracias por recibirme con tan poca anticipación. Por favor, tome asiento. El licenciado Martínez me puso al tanto de la situación general, pero necesito que me cuente todo desde su perspectiva. Elena se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio masivo. Mi esposo quiere divorciarse porque descubrió que tomé algunos préstamos para mi negocio sin consultárselo. Algunos préstamos. El licenciado Herrera anotó algo en su libreta. ¿Podría ser más específica sobre las cantidades y las garantías? Elena respiró profundamente. 4 millones de pesos con la casa como garantía, 2 millones de nuestros ahorros y un crédito empresarial usando las acciones de Roberto como aval. El licenciado Herrera dejó de escribir y la miró directamente. Señora Morales, estamos hablando de más de 6 millones de pesos en deudas contraídas sin el consentimiento de su cónyuge. Sí, pero no hay pero que valga en términos legales. Su esposo tiene bases muy sólidas para el divorcio y para reclamar una compensación significativa. Elena sintió como si la silla se hundiera bajo ella. ¿Qué tan significativa? Potencialmente la mitad de todos los activos matrimoniales, más una compensación por los daños financieros. En casos como este, he visto jueces ordenar la liquidación completa de los negocios para cubrir las deudas y dividir los activos restantes. ¿Liquidación? Elena se puso de pie. ¿Usted está sugiriendo que tendría que cerrar mis restaurantes? Estoy explicándole el peor escenario posible. Pero, señora Morales,
Necesito preguntarle algo importante. ¿Está usted completamente segura de que no hay nada más que su esposo pueda descubrir? Elena se quedó inmóvil. La pregunta del licenciado era demasiado similar a la que Roberto le había hecho el día anterior. ¿Por qué pregunta eso? Porque en mi experiencia, cuando alguien es capaz de ocultar deudas de esta magnitud durante tanto tiempo, generalmente hay otros secretos. Y si su esposo los descubre durante el proceso legal, su posición se debilitará considerablemente. Elena volvió a sentarse sintiendo como el peso de sus decisiones pasadas comenzaba a aplastarla. Hay algunas cosas menores. ¿Cómo qué? Pagos a consultores externos que no reporté como gastos empresariales deducibles. Algunas facturas personales que pasé como gastos de los restaurantes. Nada grave, solo optimización fiscal. El licenciado Herrera la observó con expresión seria. ¿Evasión fiscal? No. Optimización fiscal. Mi contador me aseguró que era legal. ¿Tiene documentos que respalden eso? Elena se dio cuenta de que no. Muchas de esas decisiones habían sido conversaciones verbales con su contador, recomendaciones informales que ella había implementado sin documentar adecuadamente. Señora Morales, necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Qué más hay? Elena cerró los ojos y por primera vez en años, se permitió ver la totalidad de sus decisiones sin justificaciones ni racionalizaciones. Contraté a mi primo David como gerente del restaurante de Coyoacán sin decirle a Roberto. David tenía problemas con drogas en el pasado, pero necesitaba una oportunidad. ¿Y cómo funcionó eso? David está limpio ahora, está haciendo un buen trabajo. Pero Roberto no sabe que trabajamos con él. ¿Por qué no se lo dijo? Porque Roberto nunca le tuvo confianza a David. Pero la gente puede cambiar. El licenciado Herrera siguió anotando. ¿Qué más? Vendí algunas acciones que Roberto y yo teníamos en conjunto para financiar la renovación del restaurante de la Roma Norte. ¿Sin su autorización? Pensé que como estaban a nombre de ambos, tenía derecho a tomar esa decisión. Señora Morales, no funciona así. Cuando hay dos titulares, se requiere el consentimiento de ambos. Elena se hundió más en la silla. Cada revelación hacía que su posición legal se viera peor. ¿Hay algo más que deba saber? Elena dudó. Había una cosa más, algo que había estado guardando como su secreto más profundo. El año pasado, cuando estaba desarrollando el concepto para el restaurante de Santa Fe, conocí a un inversor. ¿Qué tipo de inversor? Se llama Andrés Vega. Es dueño de una cadena de hoteles boutique. Me ofreció financiamiento para expandir la marca a nivel nacional. ¿Y qué pasó con esa oferta? Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Nos hicimos cercanos. El licenciado Herrera dejó de escribir. ¿Qué tan cercanos? No pasó nada físico. Elena se apresuró a aclarar. Pero hubo conexión emocional. Andrés entendía mis ambiciones de una manera que Roberto nunca entendió. ¿Su esposo sabe sobre esta relación? No es una relación. Son reuniones de negocios. Señora Morales, ¿con qué frecuencia se ve con el señor Vega? Elena se dio cuenta de que iba a sonar peor de lo que era. Una vez por semana, a veces dos, pero siempre para hablar de negocios. ¿En horarios laborales? A veces en las noches, en restaurantes, en cafeterías, lugares públicos. ¿Y estos encuentros nocturnos? ¿Se los comentaba a su esposo? Elena sintió como su estómago se contraía. No siempre. El licenciado Herrera se reclinó en su silla. Señora Morales, si su esposo descubre esta relación durante el proceso de divorcio, podría usarla como evidencia de infidelidad emocional, lo cual fortalecería considerablemente su caso. Pero no ha habido infidelidad. Son reuniones de negocios. ¿Usted siente algún tipo de atracción hacia el señor Vega? La pregunta la tomó desprevenida porque la obligó a enfrentar algo que había estado evitando examinar. Tenemos una conexión profesional muy fuerte. Esa no fue mi pregunta. Elena se sentó de nuevo, sintiendo como si estuviera en una confesión que no había planeado hacer. Andrés me hace sentir como si mis sueños fueran posibles, como si fuera capaz de cosas más grandes de las que he logrado hasta ahora. ¿Y su esposo no la hace sentir así? Roberto me hace sentir segura. Andrés me hace sentir viva. Después de decir esas palabras,
Elena se dio cuenta de que había articulado algo que había estado sintiendo durante meses, sin reconocerlo conscientemente. Señora Morales, necesito que entienda que si hay cualquier evidencia de que usted está involucrada emocionalmente con otro hombre, aunque no haya habido contacto físico, eso podría ser devastador para su caso. ¿Qué tipo de evidencia? Mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, testigos que los hayan visto juntos en situaciones que parezcan íntimas. Elena sintió pánico. Había intercambiado cientos de mensajes con Andrés, algunos de ellos muy personales. Y sí, había fotografías de escenas de negocios que podrían interpretarse de manera incorrecta. ¿Qué me recomienda? Primera opción. Trate de llegar a un acuerdo amigable con su esposo antes de que esto llegue a tribunales. Segunda opción. Prepare su defensa asumiendo que todo va a salir a la luz. ¿Y cuáles son mis posibilidades de conservar los restaurantes? El licenciado Herrera consultó sus notas. Eso depende de varios factores. ¿Los restaurantes están generando ganancias actualmente? Elena tuvo que ser honesta. 3 de los 5 están en números negros. Los otros 2 están recuperándose. ¿Y las deudas que contrajo? ¿Para qué las utilizó específicamente? Para mantener a flote los restaurantes durante los meses difíciles, para la expansión de Coyoacán y para la renovación completa del de Roma Norte. ¿Tiene documentación que demuestre que estos fondos se invirtieron efectivamente en los negocios? Por supuesto. Eso es bueno. Si podemos demostrar que el dinero se utilizó para mejorar activos empresariales que benefician a ambos cónyuges, su posición mejora. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces puedo conservar los restaurantes? Posiblemente, pero será costoso y tomará tiempo. Y todo depende de que no surjan más complicaciones. Cuando Elena salió del bufete, ya había anochecido. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas terrestres, y el tráfico de la hora pico convertía las avenidas en ríos de luces rojas y blancas. Mientras manejaba de regreso hacia Polanco para revisar el restaurante principal, su teléfono sonó. Era Andrés Vega. Elena, ¿cómo estás? Ayer no llegaste a nuestra reunión. Elena había olvidado completamente que tenían programado verse para revisar los planes de expansión nacional. Andrés, disculpa. Tuve una emergencia familiar. ¿Está todo bien? Suenas preocupada. Elena se detuvo en un semáforo, y por un momento consideró contarle todo a Andrés. Él la entendería, la apoyaría. Le ofrecería soluciones creativas como siempre lo hacía. Roberto quiere divorciarse. Hubo silencio del otro lado de la línea. Elena, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Descubrió los préstamos que tomé para los restaurantes. Está furioso porque no le dije nada. ¿Y por eso quiere divorciarse? Parece una reacción muy extrema. Eso es exactamente lo que pienso yo. ¿Quieres que nos veamos? Podemos hablar sobre esto. Quizás pueda ayudarte. Elena se dio cuenta de que quería verlo, que necesitaba estar con alguien que entendiera sus ambiciones, que no la juzgara por luchar por sus sueños. No sé si sea buena idea. Mi abogado me dijo que... Elena, somos amigos. Somos socios de negocios. No tiene nada de malo que nos veamos para hablar. Está bien. ¿Dónde? ¿Qué te parece el café de siempre? En 1 hora. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que se sentía mejor por primera vez en 2 días. Andrés tenía razón. Eran socios de negocios, y necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. El café estaba en una zona tranquila de la Condesa, lejos de las rutas habituales de Roberto y sus conocidos mutuos. Andrés ya estaba esperándola en una mesa del rincón, vestido con su característico suéter de cachemira y jeans oscuros que le daban una apariencia relajada pero elegante. Elena se levantó para saludarla con un abrazo que duró un segundo más de lo estrictamente necesario. Te ves agotada. Me siento agotada. Andrés había pedido ya su café favorito, un detalle que la conmovió porque significaba que había estado prestando atención a sus preferencias durante todos esos meses de reuniones. Cuéntame todo, dijo mientras se sentaban. Elena le narró los eventos de los últimos 2 días, desde la llamada extraña de Roberto hasta la reunión con el abogado. Andrés escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión y apoyo.
No puedo creer que Roberto esté reaccionando así, dijo Andrés cuando ella terminó. Tomar riesgos calculados es parte de ser empresario. Si él no lo entiende, quizás no es la pareja correcta para alguien con tu visión. Eso es exactamente lo que he estado pensando. Elena sintió un alivio enorme al escuchar sus propios pensamientos validados. Él nunca entendió realmente lo que significa construir un negocio. Elena, tú eres una de las empresarias más talentosas que conozco. Has construido algo extraordinario. No puedes dejar que el miedo de Roberto te detenga. Pero legalmente, él tiene derechos sobre todo porque usé bienes gananciales. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si tuvieras un socio que pudiera comprar la parte de Roberto? Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Mi oferta de inversión sigue en pie. De hecho, dadas las circunstancias, podría acelerar el proceso. Si compramos la participación de Roberto en los restaurantes al valor de mercado, él recupera su inversión y tú mantienes el control de tu negocio. La propuesta sonaba como una tabla de salvación en medio de un naufragio. ¿Podrías hacer eso? Elena, yo creo en ti. Creo en lo que hemos estado planeando juntos. Una cadena nacional de restaurantes con tu concepto y mi financiamiento podría ser increíblemente exitosa. Elena sintió una mezcla de alivio y emoción que no había experimentado desde que Roberto había pronunciado la palabra divorcio. Pero, ¿y si Roberto no acepta vender? Entonces peleamos legalmente. Pero con el respaldo financiero correcto, tus posibilidades mejoran mucho. Andrés extendió su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de Elena. No estás sola en esto. Elena miró sus manos unidas y se dio cuenta de que se sentía más conectada con Andrés en ese momento que con Roberto en meses. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgar tanto por mí? Andrés la miró directamente a los ojos. Porque veo tu potencial. Porque creo que juntos podemos crear algo extraordinario. ¿Juntos? Como socios de negocios. Andrés retiró su mano, pero la sonrisa en sus ojos decía algo diferente. Elena se quedó en el café una hora más, discutiendo planes de financiamiento y estrategias legales. Cuando finalmente se despidieron, se sentía como si hubiera recuperado algo de control sobre su situación. Mientras manejaba de regreso hacia Polanco, su teléfono sonó. Era Carmen, y sonaba agitada. Señora Morales, necesito que venga inmediatamente al restaurante. ¿Qué pasó? Llegó el señor Sánchez con otro contador y están revisando todo. Los empleados están muy nerviosos y algunos clientes se están dando cuenta de que algo raro está pasando. Elena sintió una ira que no había experimentado antes. Roberto no solo la estaba demandando, estaba saboteando activamente su negocio. Voy para allá. Cuando llegó a Sabores de Casa, encontró a Roberto en su oficina privada, revisando archivos financieros junto con un hombre que claramente era contador. Varios empleados se habían reunido cerca de la puerta susurrando nerviosamente. ¿Qué carajo estás haciendo en mi restaurante? Elena entró sin tocar. Roberto levantó la vista con calma. Revisando mis inversiones. Tus inversiones están en tu oficina de consultoría, no en mi negocio. Nuestro negocio, Elena, financiado con nuestro dinero, garantizado con nuestra casa. El contador se levantó incómodamente. Señora Morales, tenemos una orden judicial que nos permite revisar los registros financieros de la empresa como parte del proceso de divorcio. Elena le quitó la orden de las manos y la leyó rápidamente. Era legítima. Roberto, esto es una humillación pública. Mis empleados, mis clientes, todos se van a enterar de nuestros problemas personales. Debiste pensar en eso antes de apostar nuestro patrimonio sin decirme. Elena miró a su esposo, sentado en su silla, en su oficina, revisando sus documentos, y sintió una furia que la sorprendió por su intensidad. Fuera. ¿Perdón? He dicho que te largues de mi restaurante. Roberto se puso de pie lentamente. Es nuestro restaurante, Elena. No, Roberto, es mi restaurante. Yo lo diseñé, yo contraté al personal, yo desarrollé el menú, yo construí la clientela. Tú solo pusiste dinero. Solo puse dinero. Roberto repitió con una sonrisa que no tenía nada de humor. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón. Solo puse dinero, y ahora lo voy a recuperar. Después de que Roberto y el contador se fueron,
Elena tuvo que enfrentar a sus empleados, que claramente estaban preocupados por la estabilidad de sus trabajos. ¿Va a cerrar el restaurante, señora Morales?, preguntó Javier, su chef de más experiencia. Por supuesto que no. Esto es solo un trámite legal. Los restaurantes van a seguir funcionando normalmente. Pero mientras decía las palabras, Elena se preguntó si realmente podría cumplir esa promesa. Esa noche, Elena decidió quedarse a trabajar tarde en el restaurante, en lugar de regresar a una casa vacía. Mientras revisaba los números de los últimos meses, tratando de encontrar alguna manera de mejorar la situación financiera, se dio cuenta de algo que la había estado molestando desde la conversación con el licenciado Herrera. ¿Cómo había sabido Roberto todos los detalles específicos de sus préstamos y transacciones? Elena tenía mucho cuidado con sus documentos financieros. Mantenía todo en su oficina del restaurante o en una caja fuerte en casa a la que solo ella tenía acceso. O eso había creído. Llamó a Patricia. Pat, ¿tú le dijiste algo a Roberto sobre mis problemas financieros? ¿Qué, Elena? ¿Estás loca? Por supuesto que no. ¿Estás segura? ¿Nunca mencionaste nada en alguna reunión social? Elena, yo no sabía nada sobre tus préstamos hasta ayer que me contaste. ¿Cómo iba a decirle algo a Roberto? Elena se dio cuenta de que tenía razón. Patricia no sabía nada hasta que ella se lo había contado. Entonces, ¿cómo se enteró Roberto de todo? No sé, pero Elena, quizás deberías preguntarte si realmente importa. Lo importante es cómo van a resolver esto ahora. Después de colgar, Elena se quedó sola en su oficina, rodeada de facturas y estados de cuenta, tratando de descifrar cómo había llegado a este punto. Su teléfono vibró con un mensaje de Andrés. ¿Cómo te fue con tu abogado? Si necesitas hablar, estoy disponible. Elena miró el mensaje por un largo momento antes de responder. Fue complicado. Gracias por preguntar. ¿Quieres que nos veamos mañana? Podemos revisar los números de la propuesta de inversión. Elena se dio cuenta de que quería verlo, que necesitaba su apoyo y su perspectiva empresarial. Pero también se dio cuenta de que por primera vez no estaba pensando en él solo como socio de negocios. Mañana a las 7 p.m., el lugar de siempre. Después de enviar el mensaje, Elena se preguntó si había cruzado alguna línea invisible, pero inmediatamente después se preguntó por qué debería importarle, considerando que Roberto ya había decidido que su matrimonio había terminado. Mientras cerraba el restaurante y se preparaba para regresar a casa, Elena recibió una llamada inesperada. Era su suegra, Esperanza Sánchez. Elena, mija, ¿qué está pasando? Roberto llegó a la casa muy alterado y no quiere hablar. Elena dudó sobre qué contarle. Esperanza había sido como una segunda madre para ella durante 15 años. Doña Esperanza, Roberto y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Qué tipo de momento difícil? ¿Es otro de esos pleitos por el trabajo? Es más serio que eso. Elena, ven a la casa. Vamos a platicar. Elena se dirigió hacia la casa de sus suegros en la colonia Narvarte, un hogar de clase media donde siempre se había sentido bienvenida. Esperanza la recibió con un abrazo y una taza de chocolate caliente, como había hecho tantas veces durante los años difíciles de construir el primer restaurante. Ahora sí, cuéntame qué está pasando. Elena le explicó la situación, omitiendo los detalles sobre Andrés pero siendo honesta sobre los problemas financieros. Esperanza escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Mija», dijo finalmente. «¿Tú crees que Roberto está exagerando?» «Sí, creo que está siendo muy dramático». ¿Y tú crees que él está equivocado en sentirse traicionado? Elena se quedó callada. Mija, yo crié a Roberto. Sé cómo es. No es dramático ni exagerado. Si está reaccionando así es porque está realmente lastimado. Pero, doña Esperanza, yo no quise lastimarlo. Solo quería proteger mis negocios. ¿Protegerlos de quién? ¿De tu esposo? La pregunta la golpeó como una revelación. ¿Cuándo había comenzado a ver a Roberto como una amenaza para sus ambiciones en lugar de como su compañero? No sé cómo arreglar esto. Esperanza tomó sus manos. ¿Quieres arreglarlo? Por supuesto. ¿Estás segura? Porque arreglar un matrimonio requiere querer al matrimonio más que cualquier otra cosa. ¿Quieres a Roberto más que a tus restaurantes?
Elena se dio cuenta de que no podía responder esa pregunta inmediatamente, y esa vacilación le dijo todo lo que necesitaba saber. Doña Esperanza, los restaurantes son mi vida. Y Roberto era tu vida también, mija. ¿Cuándo dejó de serlo? Elena se quedó en casa de Esperanza hasta muy tarde, hablando sobre los primeros años de su matrimonio, cuando ella y Roberto eran verdaderamente un equipo. Recordaron las noches que pasaron planeando el primer restaurante, cuando Roberto le ayudaba a desarrollar el plan de negocios, y ella le enseñaba a cocinar sus recetas familiares. ¿Cuándo habían dejado de ser cómplices y se habían convertido en cohabitantes? ¿Cuándo había comenzado Elena a tomar decisiones importantes sin considerarlo? ¿Cuándo había dejado Roberto de interesarse genuinamente en los detalles de los restaurantes? Cuando Elena finalmente regresó a su casa, encontró una nota de Roberto sobre la mesa del comedor. Elena, voy a quedarme en casa de mi hermano indefinidamente. Mañana vendré por más ropa. Por favor, no estés aquí cuando venga. Necesito espacio para pensar. Elena leyó la nota varias veces, tratando de encontrar algún rastro de cariño o posibilidad de reconciliación. No encontró nada. Se sirvió otra copa de vino y se sentó en el sofá, donde había pasado tantas noches viendo películas con Roberto, planeando vacaciones, hablando sobre el futuro que ya no existía. Su teléfono mostró otro mensaje de Andrés. Espero que hayas tenido una buena noche. Mañana hablaremos sobre opciones. No te rindas. Elena miró el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Gracias por estar ahí. Siempre voy a estar aquí para ti. Después de leer la respuesta de Andrés, Elena se dio cuenta de algo que la asustó. Se sentía más apoyada por un hombre que conocía desde hacía menos de un año que por el esposo con quien había compartido 15 años de su vida. ¿Era esa la verdadera razón por la cual había comenzado a tomar decisiones sin Roberto? ¿Porque inconscientemente ya no lo consideraba su verdadero compañero? Esa noche, mientras yacía sola en la cama matrimonial que ya no se sentía matrimonial, Elena se permitió por primera vez considerar una posibilidad que había estado evitando. ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si ella realmente había traicionado su matrimonio? No solo con los préstamos secretos, sino con años de decisiones unilaterales, de priorizar su negocio sobre su relación, de buscar validación emocional fuera de su matrimonio. ¿Y si la pérdida de la que Roberto hablaba no era futura, sino que ya había ocurrido hace mucho tiempo? Elena cerró los ojos, pero no pudo dormir, porque por primera vez se daba cuenta de que tal vez Roberto no le estaba quitando todo. Tal vez simplemente se estaba dando cuenta de que ya no tenían nada que perder. Elena despertó al sonido de llaves en la puerta principal. Eran las 7 de la mañana, y Roberto había llegado por su ropa tal como había prometido en la nota. Elena se quedó en la cama, escuchando sus pasos conocidos moviéndose por la casa que habían compartido durante tantos años. Después de 30 minutos, escuchó la puerta cerrarse nuevamente. Roberto se había ido sin despedirse, sin intentar hablar con ella, como si ella ya fuera una extraña en su propia vida. Elena se duchó y se vistió mecánicamente, pero en lugar de ir directamente al restaurante, decidió hacer algo que había estado evitando: revisar a fondo todos sus documentos financieros para entender exactamente cómo Roberto había descubierto todo. En su oficina del restaurante, Elena abrió la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes. Todo estaba en su lugar, pero mientras revisaba los papeles notó algo extraño. Algunos documentos estaban en un orden ligeramente diferente al que ella recordaba. Carmen, llamó a su gerente. ¿Alguien más tiene acceso a mi oficina? Solo usted, señora Morales. Bueno, y el señor Sánchez cuando viene de visita, pero él nunca entra solo. ¿Cuándo fue la última vez que Roberto vino al restaurante? Carmen pensó por un momento. Hace como 3 semanas. Vino mientras usted estaba en la reunión con los proveedores de vinos. Se quedó como 1 hora esperándola. Elena sintió un nudo en el estómago. 3 semanas atrás. Justo cuando Roberto debió haber descubierto todo. ¿Estuvo solo en mi oficina? Sí, le dije que podía esperarla ahí. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? Elena se dio cuenta de que Roberto había tenido acceso completo a todos sus documentos financieros. No había sido una coincidencia o una investigación externa. Su propio esposo había estado espiándola.
La revelación la golpeó con una mezcla de traición y, extrañamente, alivio. Al menos ahora entendía cómo había pasado todo. Su teléfono sonó. Era el licenciado Herrera. Señora Morales, necesito verla urgentemente. Han surgido algunas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora? Elena llegó al bufete con una sensación de aprehensión que se intensificó cuando vio la expresión seria del licenciado Herrera. Señora Morales, recibí una llamada del licenciado Martínez esta mañana. Su esposo ha agregado nuevas demandas a la petición de divorcio. ¿Qué tipo de demandas? Está acusándola de fraude matrimonial, administración desleal de bienes gananciales y... El licenciado dudó antes de continuar. Infidelidad emocional. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Infidelidad emocional, ¿basado en qué? El licenciado Herrera le mostró una carpeta. Tiene evidencia de sus encuentros frecuentes con el señor Andrés Vega. Fotografías, mensajes de texto, testimonios de empleados que los han visto juntos. Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Había fotografías de ella y Andrés en diferentes restaurantes y cafeterías, conversando intensamente, riéndose, y en una imagen particularmente comprometedora, él tocando su mano sobre la mesa. ¿Cómo consiguió estas fotografías? Aparentemente contrató a un investigador privado. Elena se sintió mareada. Roberto no solo había revisado sus documentos financieros, la había estado siguiendo. Licenciado, yo nunca he sido infiel a mi esposo. Señora Morales, la infidelidad emocional no requiere contacto físico. Requiere intimidad emocional inapropiada con alguien que no es su cónyuge. Elena miró las fotografías nuevamente. Desde la perspectiva de un extraño, especialmente alguien que no conocía el contexto empresarial, las imágenes sí parecían sugerir una relación romántica. ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que su posición se ha debilitado considerablemente. Su esposo ahora puede argumentar que usted no solo traicionó la confianza matrimonial financieramente, sino también emocionalmente. Pero Andrés es un socio de negocios potencial. ¿Tiene contratos firmados? ¿Documentos empresariales que respalden que estos encuentros eran estrictamente profesionales? Elena se dio cuenta de que no. Todas sus conversaciones con Andrés habían sido informales, exploratorias. No había nada oficial que demostrara la naturaleza empresarial de su relación. También está esto. El licenciado le mostró copias de mensajes de texto entre ella y Andrés. Elena reconoció sus propias palabras, pero leídas en contexto legal, sonaban mucho más íntimas de lo que había pretendido. Gracias por entenderme como nadie más lo hace. Contigo siento que puedo ser quien realmente soy. No sé qué haría sin tu apoyo en estos momentos difíciles. Señora Morales, estos mensajes sugieren una intimidad emocional que va más allá de una relación de negocios. Elena se sintió atrapada porque sabía que, aunque no había habido nada físico con Andrés, sí había desarrollado sentimientos hacia él que no eran completamente profesionales. ¿Cuáles son mis opciones ahora? Primera opción, negociar un acuerdo antes de que esto llegue a juicio. Segunda opción, prepararnos para una batalla legal muy pública y muy costosa que probablemente perdamos. ¿Qué tipo de acuerdo? Su esposo está dispuesto a no buscar compensación por daños emocionales si usted accede a dividir todos los activos matrimoniales al 50%, incluyendo los restaurantes. Elena se puso de pie abruptamente. Eso es la mitad de todo lo que he construido. Señora Morales, considerando la evidencia que tiene en su contra, podríamos estar hablando de mucho más que el 50% si esto va a juicio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el viernes. 3 días. Elena salió del bufete sintiéndose completamente derrotada. Roberto no solo la había superado estratégicamente, la había manipulado desde el principio. Mientras ella creía que estaba ocultando exitosamente sus problemas financieros, él ya lo sabía todo, y estaba construyendo un caso legal en su contra. Decidió ir directamente al restaurante de Roma Norte. Necesitaba estar rodeada de algo que le recordara por qué había luchado tanto. Pero cuando llegó, encontró una escena que la desorientó completamente. David, su primo, estaba discutiendo acaloradamente con Javier, el chef principal del lugar. ¿Qué está pasando aquí?
Elena se acercó a los dos hombres. Señora Elena. Javier se veía claramente molesto. David llegó esta mañana diciendo que usted le había dado autorización para cambiar el menú sin consultarme. Elena miró a David con confusión. Yo no te di ninguna autorización para cambiar el menú. David evitó su mirada. Prima, pensé que podríamos innovar un poco. Tengo algunas ideas para platillos que podrían aumentar las ventas. David, tú eres el gerente, no el chef. Esas decisiones no te corresponden. Es que David se veía nervioso. Necesito demostrar que puedo aportar más valor al negocio. Elena sintió una alarma inmediata. ¿Por qué necesitas demostrar eso? Porque me enteré de que Roberto está investigando a todos los empleados como parte del divorcio. Y yo sé que él nunca quiso que me contrataran. Elena se dio cuenta de que sus problemas matrimoniales estaban afectando a más personas de las que había considerado. David, ven a mi oficina. Necesitamos hablar. En la oficina del restaurante de Roma Norte, Elena se enfrentó a su primo con una pregunta que había estado evitando. David, ¿estás usando drogas nuevamente? No, Elena, estoy limpio. Llevo 2 años limpio. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tratando de tomar decisiones que no te corresponden? David se sentó y se cubrió la cara con las manos. Porque tengo miedo de perder este trabajo. Es lo único bueno que me ha pasado en años. ¿Y por eso estás saboteando la operación del restaurante? No estoy saboteando nada. Solo quería demostrar que puedo ser más útil. Elena observó a su primo y se dio cuenta de que sus propios secretos habían creado una cadena de inseguridad que estaba afectando a las personas que dependían de ella. David, ¿hay algo más que necesites decirme? David dudó por un momento demasiado largo. Roberto vino a verme la semana pasada. Elena sintió como si le hubieran echado agua fría. ¿Roberto vino a verte? ¿Cuándo? El martes pasado. Me citó en un café cerca de aquí. ¿Para qué? Me preguntó sobre mi pasado, sobre mi problema con las drogas, sobre cómo me contrataste sin decirle a él. Elena se dio cuenta de que Roberto había estado construyendo su caso mucho más meticulosamente de lo que había imaginado. ¿Qué más te preguntó? Sobre tu relación con ese señor Vega. Si alguna vez lo habías traído al restaurante, si habías hablado de él. ¿Y qué le dijiste? David se veía miserable. Le dije la verdad, que sí lo habías traído un par de veces, que habías mencionado que era un posible inversor. Elena se sintió traicionada desde todos los frentes. Roberto había estado interrogando a su familia, a sus empleados, construyendo un expediente contra ella, mientras ella creía que su matrimonio simplemente estaba pasando por un momento difícil. ¿Hay algo más que debería saber? Roberto me ofreció dinero. ¿Qué? Me ofreció dinero si testificaba sobre tus encuentros con el señor Vega. Elena se puso de pie, sintiendo una ira que no había experimentado antes. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no había nada raro en tus reuniones de negocios. Pero Elena... David la miró directamente. Él tiene fotos donde ustedes dos se ven muy cercanos. Elena salió del restaurante de Roma Norte sintiéndose completamente sitiada. Roberto había convertido a sus empleados en testigos. Había contratado investigadores privados. Había construido un caso legal mientras ella creía que estaba salvando su matrimonio. Esa tarde, Elena hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones y se fue a casa a limpiar. Necesitaba hacer algo físico, algo que le diera sensación de control. Mientras limpiaba el closet que Roberto había vaciado parcialmente, encontró una caja que no reconocía. Dentro había copias de todos los documentos financieros que ella había firmado en los últimos 2 años, incluyendo algunos que estaba segura de haber guardado en la caja fuerte del restaurante. Roberto había estado copiando sistemáticamente todos sus documentos durante meses. Pero debajo de los documentos financieros, encontró algo que la sorprendió aún más. Copias de correos electrónicos entre Roberto y el licenciado Martínez fechados 3 meses atrás. 3 meses antes de que Roberto supuestamente hubiera descubierto sus préstamos. Elena leyó los correos con creciente asombro. Licenciado Martínez, mi esposa está tomando decisiones financieras sin consultarme. Necesito saber cuáles son mis derechos legales antes de confrontarla. Señor Sánchez, le recomiendo documentar todas las transacciones no autorizadas antes de proceder.
La evidencia será crucial. ¿Sería legal contratar a un investigador privado para documentar sus actividades? Completamente legal, especialmente si sospecha de infidelidad. Elena se sintió mareada. Roberto había estado planeando el divorcio durante meses. Todos esos días cuando llegaba a casa y le preguntaba sobre su día, cuando cenaban juntos y hablaban sobre planes futuros, cuando le decía que la amaba, él ya estaba construyendo un caso legal contra ella. Pero el correo que más la impactó fue el último de la serie. Licenciado, mi esposa está teniendo reuniones frecuentes con un posible socio de negocios. ¿Cómo puedo determinar si esto constituye infidelidad emocional? Señor Sánchez, necesitamos evidencia de intimidad emocional inapropiada. Le recomiendo documentar la frecuencia de los encuentros, el contenido de las comunicaciones y cualquier comportamiento que sugiera que la relación va más allá de lo profesional. Elena se dio cuenta de que Roberto no había contratado al investigador porque hubiera descubierto algo sobre Andrés. Había contratado al investigador para encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar en su contra. Su teléfono sonó. Era Andrés. Elena, ¿cómo estás? No has respondido mis mensajes de hoy. Andrés, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Alguna vez has sentido que nuestra relación es algo más que profesional? Hubo silencio del otro lado de la línea. Elena, ¿por qué preguntas eso? Porque Roberto tiene evidencia de que hemos estado teniendo una relación emocional inapropiada. Eso es ridículo. ¿Es ridículo? Andrés, sé honesto. ¿Has desarrollado sentimientos hacia mí? Otro silencio prolongado. Elena, eres una mujer extraordinaria. Cualquier hombre se sentiría atraído hacia ti. Esa no fue mi pregunta. Sí, admitió finalmente. He desarrollado sentimientos hacia ti, pero nunca he actuado sobre ellos porque respeto tu matrimonio. Elena se sintió aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Aliviada porque finalmente alguien estaba siendo honesto con ella. Aterrorizada porque confirmaba que Roberto tenía razón sobre al menos parte de sus acusaciones. ¿Y yo? ¿Crees que yo he desarrollado sentimientos hacia ti? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Elena cerró los ojos. Sí, los he desarrollado. Elena. No, Andrés. Necesito ser honesta conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. He desarrollado sentimientos hacia ti. He buscado en ti la conexión emocional que había perdido con Roberto. Y aunque nunca fuimos físicamente infieles, sí fuimos emocionalmente infieles. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que necesito tiempo para entender qué quiero realmente. Elena, mi oferta de inversión no cambia. Mis sentimientos personales y mi creencia en tu talento empresarial son cosas separadas. ¿Están separadas realmente? Andrés no respondió inmediatamente. No lo sé, admitió. Quizás no. Después de colgar, Elena se sentó en el suelo de su closet, rodeada de la evidencia de la destrucción de su matrimonio, y por primera vez en meses, se permitió llorar. Lloró por el matrimonio que había perdido sin darse cuenta. Lloró por las decisiones que había tomado basándose en miedo y ambición. Lloró por la realización de que tanto ella como Roberto habían traicionado su relación, solo que de maneras diferentes. Roberto la había traicionado con meses de espionaje y manipulación legal. Ella lo había traicionado con años de decisiones unilaterales y una relación emocional inapropiada. ¿Quién había empezado la destrucción? ¿Importaba? Esa noche, Elena tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó a Roberto. Elena. Su voz sonaba cansada. Roberto, necesitamos hablar. Ya hablamos. A través de nuestros abogados. No. Necesitamos hablar como las personas que fuimos antes de convertirnos en enemigos. Elena, ya no somos esas personas. ¿Por qué no me dijiste que habías encontrado los documentos financieros hace 3 meses? Silencio. ¿Cómo supiste eso? Encontré tus correos con el licenciado Martínez. Ah. Roberto sonó más cansado que sorprendido. ¿Y ahora qué? ¿Vas a acusarme de traición también? No. Voy a preguntarte si hay alguna manera de que podamos arreglar esto. Elena, ¿tú quieres arreglar nuestro matrimonio o quieres arreglar tu situación legal?
La pregunta la golpeó como un puñetazo, porque se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. No sé, admitió. Creo que quiero las dos cosas. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Roberto, yo nunca quise lastimarte. Elena, me lastimaste desde el momento en que decidiste que tu opinión era más importante que la mía. Me lastimaste cada vez que tomaste una decisión sin consultarme. Me lastimaste cuando buscaste en otro hombre la conexión que ya no querías tener conmigo. ¿Y tú no me lastimaste a mí cuando decidiste construir un caso legal contra mí, en lugar de hablar conmigo sobre tus preocupaciones? Tienes razón, Roberto admitió. Ambos nos lastimamos. Pero Elena, la diferencia es que yo reaccioné a tu traición. Tú creaste la traición original. ¿Cuándo? ¿Cuándo creé la traición original? ¿Realmente quieres saber? Sí. Hace 3 años, cuando decidiste expandir a Coyoacán, sin preguntarme si podíamos permitirnos la inversión. Hace 2 años, cuando contrataste a David sin decirme que tenía problemas de drogas. Hace 1 año, cuando empezaste a tener reuniones nocturnas con socios de negocios sin decirme quiénes eran. La traición ha sido gradual, Elena. Los préstamos secretos fueron solo la gota que derramó el vaso. Elena se dio cuenta de que Roberto tenía razón. La traición no había comenzado con los préstamos o con Andrés. Había comenzado el día que decidió que era más fácil no consultarlo que enfrentar posibles desacuerdos. Roberto, ¿hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo significaría que vendes los restaurantes y buscamos una vida diferente juntos? Elena sintió pánico ante la sola idea. Roberto, los restaurantes son mi identidad. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué quieres decir? Elena, hasta que no estés dispuesta a considerar una vida sin los restaurantes, no puedes estar realmente dispuesta a considerar una vida conmigo. Eso no es justo. Nunca te he pedido que abandones tu carrera. No, pero tampoco has puesto en riesgo mi futuro para financiar mi carrera. Elena se dio cuenta de que estaban llegando al núcleo de su problema. No podía imaginar una vida sin sus restaurantes. Y Roberto ya no podía imaginar una vida donde ella priorizara los restaurantes sobre todo lo demás. ¿Entonces no hay esperanza para nosotros? Elena, ¿tú amas más a tus restaurantes o a mí? Elena se quedó en silencio porque la respuesta la aterrorizaba. Ya veo, dijo Roberto suavemente. Elena, te voy a hacer una última oferta. Si vendes todos los restaurantes, pagamos todas las deudas y empezamos una vida nueva juntos. Retiro la demanda de divorcio. Roberto, pero si eliges los restaurantes, entonces acepta el acuerdo que te propuso tu abogado y terminemos esto civilizadamente. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una elección que debiste haber hecho hace años. Después de colgar, Elena se quedó sentada en la oscuridad de su casa, enfrentando la realización de que tenía menos de 48 horas para tomar la decisión más importante de su vida. ¿Qué valía más? ¿El amor que había construido durante 15 años o el sueño que había construido durante 10? ¿Y por qué sentía que elegir cualquiera de los dos significaría perder una parte esencial de sí misma? Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta en la sala, mirando las fotografías familiares que documentaban 15 años de matrimonio, mientras las palabras de Roberto resonaban en su mente. ¿Amas más a tus restaurantes o a mí? Al amanecer, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de ir al restaurante o al bufete de abogados, se dirigió hacia la casa de sus padres en la colonia Doctores, un vecindario que había dejado atrás cuando se casó con Roberto, pero que seguía siendo su refugio emocional. Su madre, Esperanza Morales, la recibió con el desayuno ya preparado, como si hubiera estado esperándola. «Mija, te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» Elena se sentó en la mesa de la cocina donde había crecido, rodeada del aroma a café de olla y tamales, que la transportó a una época cuando las decisiones más difíciles de su vida eran qué estudiar en la universidad. «Mamá, Roberto quiere divorciarse». Su madre dejó de servir el café y se sentó frente a ella. ¿Por qué? Elena le contó todo. Los préstamos secretos, las decisiones unilaterales, Andrés, la investigación privada, el ultimátum. Su madre escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las madres que han visto a sus hijos cometer errores durante décadas.
¿Y qué le vas a responder? Preguntó finalmente. No sé, mamá. Si elijo a Roberto, tengo que vender todo lo que he construido. Si elijo los restaurantes, pierdo mi matrimonio. Mija, su madre le tomó las manos. ¿Tú recuerdas por qué quisiste abrir el primer restaurante? Elena pensó por un momento. Porque quería hacer algo mío. Quería demostrar que podía ser exitosa. ¿Y lo has demostrado? Sí, creo que sí. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve el éxito si no tienes con quién compartirlo? Mamá, los restaurantes no son solo un negocio, son mi legado. ¿El legado para quién? ¿No tienes hijos? Elena se quedó callada. Esa era otra decisión que había pospuesto indefinidamente, siempre argumentando que primero necesitaba estabilizar los negocios. Roberto quería hijos, murmuró. ¿Y tú? Yo quería que los restaurantes fueran exitosos primero. Su madre asintió lentamente. Mija, ¿te has preguntado si Roberto se siente como el segundo lugar en tu vida? Él sabe que lo amo. ¿Lo sabe? ¿O asume que debe saberlo? Elena reflexionó sobre los últimos años de su matrimonio. ¿Cuándo había sido la última vez que había cancelado una reunión de trabajo para pasar tiempo con Roberto? ¿Cuándo había elegido una cena romántica sobre una oportunidad de negocio? Creo que he sido egoísta. No egoísta, mija. Enfocada. Pero a veces el enfoque puede convertirse en ceguera. Después de desayunar con su madre, Elena manejó sin rumbo por la ciudad, pasando por lugares que habían sido importantes en su relación con Roberto. El restaurante donde habían tenido su primera cita, el parque donde él le había propuesto matrimonio, la iglesia donde se habían casado. En cada lugar se preguntó cuándo había dejado de ver a Roberto como su compañero de vida y había comenzado a verlo como un obstáculo para sus ambiciones. Su teléfono sonó. Era Carmen. Señora Morales, ¿dónde está? Tiene una reunión programada con los proveedores de vinos en 1 hora. Elena se dio cuenta de que había olvidado completamente la reunión. Era la primera vez en años que había olvidado una cita de negocios. Carmen, cancela la reunión. Cancela todas las reuniones de hoy. ¿Está usted bien? No lo sé, pero necesito tomarme el día. Después de colgar, Elena se dirigió al parque de Chapultepec, donde se sentó en una banca a observar a las familias que paseaban un viernes por la mañana. Niños jugando con sus padres, parejas de la mano, abuelos compartiendo historias con sus nietos. ¿Cuándo había sido la última vez que ella y Roberto habían hecho algo así? ¿Cuándo habían dejado de ser una pareja y se habían convertido en compañeros de casa que coordinaban horarios? Su teléfono vibró con un mensaje de Andrés. Elena, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Independientemente de lo que decidas sobre tu matrimonio, mi oferta de inversión sigue en pie. Eres una empresaria extraordinaria y eso no cambia. Elena miró el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Andrés, necesito hacerte una pregunta difícil. Si yo no estuviera casada, ¿seguirías interesado en invertir en mis restaurantes? La respuesta llegó después de varios minutos. Honestamente, no lo sé. Mis sentimientos hacia ti han influido en mis decisiones de negocios. Elena cerró los ojos. Incluso su tabla de salvación empresarial estaba contaminada por la confusión emocional que había creado. Respondió. Gracias por ser honesto. Necesito tiempo para pensar las cosas. Elena, pase lo que pase. Has construido algo hermoso. No dejes que nadie te quite eso. Pero mientras leía las palabras de Andrés, Elena se preguntó si lo que había construido realmente era hermoso, o si era un castillo de arena, construido sobre fundamentos que nunca había examinado cuidadosamente. Esa tarde, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Fue al cine sola. Escogió una película romántica, algo que normalmente habría considerado una pérdida de tiempo, y se sentó en la oscuridad del teatro a ver una historia sobre una pareja que luchaba por salvar su matrimonio después de años de darse por sentados mutuamente. La película la hizo llorar porque se vio reflejada en la protagonista, una mujer que había estado tan enfocada en construir una carrera exitosa que había olvidado alimentar su relación. Cuando salió del cine, tenía 7 llamadas perdidas de Carmen, 3 de su abogado y 2 de Andrés. Todas las ignoró. En lugar de responder las llamadas, se dirigió a la oficina de Roberto.
Elena nunca había visitado a Roberto en su trabajo sin avisar. Siempre había respetado que su oficina era su territorio, así como él respetaba que los restaurantes eran el suyo. Pero ese día, necesitaba verlo en su elemento, recordar quién era el hombre con quien se había casado antes de que se convirtieran en adversarios legales. La recepcionista la reconoció inmediatamente. «Señora Morales, qué gusto verla. ¿Viene a sorprender al señor Sánchez?» «Algo así. ¿Está disponible?» «Está en una reunión, pero termina en 15 minutos. ¿Quiere esperarlo?» Elena se sentó en la sala de espera, observando el ambiente profesional que Roberto había construido. En las paredes había fotografías de proyectos exitosos, reconocimientos profesionales, y en su escritorio, que podía ver desde la sala de espera, una fotografía de su boda. Todavía tenía su fotografía de boda en su escritorio. Elena. Roberto apareció en la recepción con expresión de sorpresa y preocupación. «¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Podemos hablar en privado?» Roberto la guió hacia su oficina, un espacio ordenado y funcional que reflejaba su personalidad metódica. Elena se fijó en los detalles que nunca había notado. Un pequeño cactus que ella le había regalado años atrás, todavía cuidadosamente mantenido. Una taza de café con el logo del primer restaurante de Elena. Un calendario donde había marcado fechas importantes de ambos. «Roberto, ¿por qué mantienes todas estas cosas si quieres divorciarte?» Roberto siguió su mirada y se encogió de hombros. «Porque fueron importantes». «¿Fueron? ¿Tiempo pasado?» Roberto se sentó detrás de su escritorio, manteniendo una distancia física que parecía simbólica. «Elena, ¿por qué estás aquí?» «Porque necesito entender algo. Tú me has estado investigando durante meses, construyendo un caso legal contra mí, pero todavía tienes mi fotografía en tu escritorio. ¿Qué significa eso?» Roberto miró la fotografía. «Significa que amé profundamente a la mujer con quien me casé. ¿Y ya no amas a la mujer en quien me convertí?» Roberto se quedó callado por un momento. «Elena, ¿tú amas al hombre en quien me convertí? ¿Qué quieres decir? ¿Amas al hombre que cuestiona tus decisiones? ¿Al hombre que se preocupa por las finanzas? ¿Al hombre que quiere estabilidad más que aventura?» Elena se dio cuenta de que Roberto tenía razón. En algún momento, había comenzado a ver sus características más conservadoras como limitaciones en lugar de como complementos a su personalidad. «Roberto, ¿cuándo dejamos de ser un equipo? Cuando decidiste que ser un equipo significaba que yo debía seguir tus decisiones sin cuestionarlas. ¿Y cuándo decidiste tú que ser un equipo significaba que yo debía pedirte permiso para cada movimiento empresarial?» Roberto se reclinó en su silla. «Tuché». Se quedaron en silencio por un momento, reconociendo que ambos habían contribuido a la destrucción de su sociedad matrimonial. «Roberto, ¿crees que podríamos volver a ser un equipo?» «¿Qué tipo de equipo?» «Un equipo donde yo consulte las decisiones importantes contigo, pero donde tú también respetes que tengo experiencia y instintos empresariales válidos». «Elena, el problema no es solo la consulta. El problema es la confianza. ¿Cómo puedo confiar en que no volverás a tomar decisiones que pongan en riesgo nuestro futuro sin decirme? ¿Y cómo puedo yo confiar en que no volverás a investigarme en secreto en lugar de hablar conmigo sobre tus preocupaciones?» Ambos se miraron, reconociendo que habían llegado al núcleo del problema. La confianza mutua estaba rota, y cada uno había contribuido a romperla. «Elena, ¿qué propones?» «Propongo que empecemos de nuevo. Que vendamos 3 de los 5 restaurantes, que paguemos todas las deudas y que manejemos los 2 restaurantes restantes juntos, como socios reales». Roberto la miró con sorpresa. «¿Estarías dispuesta a vender 3 restaurantes?» «Si eso significa salvar nuestro matrimonio, sí». «¿Y Andrés Vega?» Elena respiró profundamente. «He terminado cualquier relación con él, empresarial y personal». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que busqué en él lo que había dejado de buscar en ti. Y eso no es justo para ninguno de los 3. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, que daba vista al corazón financiero de la Ciudad de México. «Elena, ¿por qué ahora? ¿Por qué estás dispuesta a hacer estos sacrificios ahora?» «Porque me di cuenta de que he estado midiendo el éxito de manera equivocada». «¿Cómo?» «He estado midiendo el éxito por cuánto podía construir sola, en lugar de cuánto podíamos construir juntos.
Roberto se volvió hacia ella. Elena, si hacemos esto, si realmente empezamos de nuevo, necesito que entiendas que no va a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Antes, yo financiaba tus sueños y tú tomabas las decisiones. Si hacemos esto, somos socios iguales. Eso significa que a veces voy a decir no a cosas que tú quieres hacer. Lo entiendo. ¿De verdad? ¿Podrás aceptar un no mío sobre algo que realmente quieras hacer? Elena pensó honestamente sobre la pregunta. ¿Podría? ¿Había cambiado lo suficiente como para ver las objeciones de Roberto como protección en lugar de como obstáculos? No lo sé, admitió, pero quiero intentarlo. Roberto volvió a sentarse. Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El investigador privado no solo documentó tus encuentros con Andrés. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué más encontró? Encontró evidencia de que has estado reportando gastos personales como gastos empresariales durante años. Elena cerró los ojos. Roberto, no mucho dinero, pero suficiente como para constituir evasión fiscal si Hacienda decide investigar. ¿Vas a reportarme? No. Pero Elena, eso me dice que los problemas de honestidad en nuestro matrimonio van más allá de los préstamos recientes. Elena se dio cuenta de que Roberto tenía razón. Durante años, había estado tomando pequeñas decisiones deshonestas que se habían acumulado hasta convertirse en un patrón de comportamiento. ¿Qué quieres que haga? Quiero que corrijamos todo, que paguemos los impuestos que debes, que regularicemos todas las finanzas empresariales y que empecemos completamente limpios. ¿Eso incluye confesar a Hacienda? Sí. Elena sintió pánico. Roberto, eso podría significar multas enormes, incluso problemas legales. Elena, ¿quieres empezar de nuevo o quieres seguir construyendo sobre mentiras? La pregunta la golpeó como una revelación. Durante años, había estado construyendo su éxito sobre pequeñas mentiras, pequeñas justificaciones, pequeñas traiciones a su propia integridad. Tienes razón, dijo finalmente. Hagámoslo todo legalmente. Roberto se inclinó hacia adelante. Elena, si hacemos esto, si realmente empezamos de nuevo, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que si alguna vez vuelves a sentir que necesitas ocultarme algo, me lo dirás antes de ocultármelo. Te lo prometo. ¿Y tú me prometes que si alguna vez vuelves a desconfiar de mí, hablarás conmigo antes de contratar investigadores? Te lo prometo. Se miraron por un momento. Dos personas que habían estado casadas durante 15 años, pero que se estaban conociendo nuevamente. ¿Cómo procedemos?, preguntó Elena. Primero, llamas a tu abogado y le dices que retiramos todas las demandas. Segundo, contratamos a un contador forense para que revise todas nuestras finanzas y corrija todo lo que necesite ser corregido. Tercero, evaluamos los 5 restaurantes y decidimos cuáles 3 vender. ¿Y después? Después empezamos a reconstruir nuestra confianza día a día. Elena asintió. Roberto, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Siento mucho haber perdido de vista lo que realmente importa. Siento haberte hecho sentir como si fueras menos importante que mis ambiciones. Elena, yo también siento haber perdido de vista tus necesidades. Siento haberme vuelto tan conservador que dejé de apoyar tus sueños. ¿Crees que podemos hacer que funcione esta vez? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Esa noche Roberto regresó a casa por primera vez en una semana. Cocinaron juntos una cena sencilla, algo que no habían hecho en meses, y se sentaron a la mesa como 2 personas que se estaban conociendo por primera vez. ¿Cómo vamos a decidir cuáles restaurantes vender?, preguntó Elena. Juntos. Vamos a revisar los números de cada uno, evaluar su potencial, y tomar la decisión basándose en datos, no en emociones. ¿Y si no estamos de acuerdo? Entonces discutimos hasta llegar a un consenso. Elena sonrió. Hace años que no discutimos sobre algo importante. Hace años que no tomamos decisiones importantes juntos. Después de la cena, se sentaron en la sala, cada uno en un extremo del sofá, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que necesitaban recorrer. Roberto, ¿me perdonas? Elena, ¿me perdonas tú? Se miraron y se dieron cuenta de que el perdón iba a ser un proceso, no un evento único. Creo que podemos llegar ahí, dijo Elena.
Yo también. 3 meses después, Elena estaba en la oficina del contador forense, firmando los documentos finales de su declaración complementaria a Hacienda. Las multas habían sido significativas, pero manejables. Más importante, se sentía limpia por primera vez en años. Roberto estaba a su lado, revisando los contratos de venta de 3 de los restaurantes. Habían decidido conservar Sabores de Casa, en Polanco y el restaurante de Roma Norte, vendiendo los otros 3 a precios que les permitían pagar todas las deudas y empezar con una pizarra limpia. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Roberto mientras ella firmaba el último documento. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años. Habían establecido nuevas reglas para su relación empresarial y personal. Decisiones financieras mayores a 50,000 pesos requerían aprobación mutua. Reuniones de negocios importantes se reportaban al final del día. Y una noche a la semana era sagrada, sin trabajo, sin teléfonos, solo tiempo juntos. No había sido fácil. Elena había tenido que aprender a ver las objeciones de Roberto como protección en lugar de como limitaciones. Roberto había tenido que aprender a distinguir entre precaución prudente y miedo paralizante, pero habían llegado a algo que ninguno de los dos había tenido antes: una sociedad real. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dijo Elena mientras salían de la oficina del contador. ¿Qué? Que los 2 restaurantes que conservamos son más rentables ahora que cuando tenía 5. Es más fácil hacer bien pocas cosas que hacer mediocre muchas cosas. Elena se rió. ¿Sabes? Antes esa observación me habría molestado porque habría pensado que estabas criticando mi ambición. ¿Y ahora? Ahora entiendo que estás compartiendo tu sabiduría. Habían decidido no tener más hijos. A los 38 años, Elena sentía que su energía estaba mejor invertida en reconstruir su matrimonio y manejar exitosamente los negocios que tenían. Pero sí habían decidido tomar vacaciones reales por primera vez en años. 2 semanas en Europa, sin teléfonos de trabajo, solo para recordar por qué se habían enamorado. Roberto. Elena se detuvo en la calle, bajo el sol de mayo de la Ciudad de México. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por pelear por nosotros, incluso cuando pelear significaba estar dispuesto a perderme. Roberto la tomó de la mano por primera vez en meses. Elena, casi te perdí, casi nos perdimos, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Mientras caminaban por las calles de Polanco hacia su restaurante, Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía por cuánto podías acumular, sino por cuánto podías compartir. Había aprendido que la confianza era como una planta que requería cuidado diario, no algo que podías dar por sentado. Más importante, había aprendido que a veces perder todo era la única manera de descubrir lo que realmente valía la pena conservar. Roberto había tenido razón desde el principio. Ella ya había perdido todo mucho antes de que él amenazara con quitárselo. Había perdido la conexión con su esposo, la integridad en sus decisiones, y la claridad sobre lo que realmente importaba. Pero a veces, darse cuenta de que ya has perdido todo es el primer paso para recuperar lo que realmente vale la pena tener. Esa noche, mientras cerraban el restaurante juntos por primera vez, Elena miró a Roberto y se dio cuenta de algo que la llenó de una paz que no había sentido en años. Había recuperado a su socio, y esta vez sabía exactamente lo que eso valía. Y así llegamos al final de esta intensa historia de Elena y Roberto. ¿Qué te pareció este final? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al sacrificar parte de su imperio empresarial para salvar su matrimonio? ¿O piensas que Roberto fue demasiado duro con sus exigencias? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez has tenido que elegir entre tus ambiciones profesionales y tus relaciones personales, y cómo lo resolviste. Si esta historia te mantuvo en vilo hasta el final, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre las decisiones más importantes de la vida. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te sorprenderá.